Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes porque se trata de una charla que es sobre periodismo, titulada justamente ¿Hacia dónde va el periodismo? Dio en Bogotá, en la capital de Colombia, en los últimos días el escritor y periodista argentino Martín Caparrós. Fue una de las lecciones en el marco de la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario, apoyada por la revista Semana y por RCN. Aquí está ese encuentro de Martín Caparrós con estudiantes y con quien les habla. No se lo pierdan. Antes de hacerle la pregunta de hacia dónde va este oficio, quería que nos contara usted cómo empezó en esto, porque usted no se graduó de periodista. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Gracias, Juan Carlos, por haberme invitado en un día frío de, no sé qué sería, enero o algo así, o diciembre en Madrid, en el viejo café comercial. No importa lo del café comercial, pero importa porque es una especie de signo de cierta resurrección madrileña. Es un café muy decisivo de la vida madrileña de las últimas décadas y había cerrado hace 2 o 3 años para desconsuelo de muchos melancólicos como yo. Y abrió de nuevo. Y yo lo volví a ver el día que nos encontramos allí a tomar un café una mañana. Yo empecé de casualidad, como suelen empezar tantas cosas. En realidad, yo cuando era chico quería ser fotógrafo. Mi padre, que no tenía nada que ver con esa profesión, era psicoanalista porque quería ser argentino. Sí, porque era español, entonces para tratar de hacerse el argentino se hizo psicoanalista, supongo. O quizás por alguna otra razón, vaya a saber. El doctor Caparrós. Yo comentaba recién que cuando me dicen doctor, cosa que no soy ni quiero ser, siempre me hace pensar en mi padre, que era doctor Caparrós, o mi abuelo, que era el doctor Caparrós, pero yo no lo soy, a menos que... mi padre tenía un laboratorio en casa, en uno de los baños de la casa se había hecho un laboratorio fotográfico. La mayoría de ustedes, esto de laboratorio fotográfico les debe sonar a chino básico, pero hubo tiempos en que la fotografía no estaba ni en los teléfonos, ni en unos y ceros, digamos, ni en soporte digital, sino que estaba, quizás alguna de todas estas cámaras tiene todavía celuloide, ¿no? ¿Son todas digitales? Todas digitales. Yo tengo algunos amigos viejos fotógrafos que todavía resisten con el celuloide, con los rollos de film, pero son los menos. Bueno, hubo tiempos, todos los tiempos, hasta hace 20 años, en que la fotografía se imprimía, la luz se imprimía sobre lo que se llamaba un negativo, era un cuadradito, digamos, venía un rollo hecho de cuadraditos de celuloide. Esos negativos se revelaban en unos tanques con unos líquidos y luego se ponía cada uno de esos negativos en lo que se llamaba una ampliadora, que era en realidad básicamente una lámpara que proyectaba esa luz en blanco y negro sobre una tabla sobre la cual se ponía un papel. Les estoy revelando algo. Ahora, mientras lo digo me doy cuenta de que les estoy contando una historia de cuando, no sé, de cuando las carabelas empezaron a venir para esta zona. Entonces, era muy mágico porque la luz se proyectaba sobre ese papel, uno no veía mucho de lo que pasaba, pero después se ponía ese papel en una especie de cubeta con un líquido que se llamaba revelador y empezaba a aparecer en el papel, que estaba blanco, todos los tonos de negro que terminarían por hacer la foto. ¿Se entiende? Realmente era como una magia. Yo no sé si tú te acuerdas, obviamente no te hagas el tonto. No te hagas el tonto. Y el laboratorio en sí, el lugar donde se hacía eso, tenía que tener luz roja, porque cualquier otra luz velaba el papel, o sea, lo ennegrecía antes de tiempo. Entonces era un espacio chiquitito, con luz roja, con esos líquidos, con esa magia, con ese olor que tenían esos preparados químicos. Y yo me pasaba horas con mi padre ahí, era como nuestros momentos más íntimos probablemente. Me gustaba estar ahí con él. Y empecé a hacer fotos y quise ser fotógrafo. Y cuando cumplí 16 años, terminé el bachillerato, el colegio secundario, no sé cómo lo llaman,
Yo siempre tenía como mucha prisa y me apresuraba y daba años libres y qué sé yo, así que a los 16 años había terminado todo eso y conseguí que un amigo de mi madre me recomendara al director de un periódico que acababa de salir a ver si me tomaban para empezar a formarme como fotógrafo. Ayer hablábamos de cómo funcionan las escuelas de periodismo, después si quieren charlamos más de eso, y yo decía que mi generación, en mi época, no había escuelas de periodismo en la Argentina, no había por lo menos escuelas universitarias de periodismo, sino que los periodistas se formaban a la vieja manera medieval. Uno entraba a trabajar en el escalón más bajo, digamos, de la escala profesional e iba aprendiendo haciendo las tareas más ingratas. Entonces, supuestamente, entrar a formarse de fotógrafo consistía en que te encerraban en ese laboratorio a hacer el trabajo bruto, el trabajo de revelar los rollos de negativos y todas esas cosas durante quién sabe cuánto, hasta que un día quizás un fotógrafo se enfermaba, entonces te decían, pibe, ¿vos sabés hacer fotos? ¿Qué sé yo? Sí, bueno, andá y trata de hacer esta nota. Y así poco a poco ibas avanzando en el escalafón. No había una formación formal, con perdón de la repetición, no había una formación formal, sino esta especie de aprendizaje a la medieval. Y a mí me dijeron, el director del periódico me dijo, bueno, te podemos formar como fotógrafo. El problema es que era diciembre, en Argentina las vacaciones son de diciembre a fin de febrero, y había poca gente y me dijeron, no, me dijo el director, hasta marzo no podemos empezar a formarte de fotógrafo, mandarte ahí al laboratorio. ¿Qué querés hacer? ¿Irte a tu casa y volver en marzo o empezar a trabajar ahora mismo como lo que en Argentina se llamaba formalmente cadete o más habitualmente chepibe? Chepibe porque era el muchacho al que siempre se le dice, che pibe, vení, tráeme un café, o che pibe, andá a llevar estos papeles. Entonces yo dije, no, yo prefiero trabajar, yo quería trabajar, estaba ahí como que quería entrar en el mundo de los adultos, ¿no? Era un diario además muy impresionante donde trabajaba gente que yo admiraba muchísimo, después en todo caso hablamos de eso. Y entonces le dije que no, que quería empezar a trabajar. Entonces empecé a trabajar y mi trabajo tenía básicamente dos facetas bien diferenciadas. Una que me llenaba de emoción era que yo tenía que cortar los cables de agencia y llevarlos a las secciones. Acá volvemos a hablar de la prehistoria. Seguramente casi ninguno de ustedes sabe que las agencias de prensa mandaban sus informaciones, sus cables, a los diarios a través de una máquina grande y ruidosa que se llamaba teletipo o telex, que era algo que cuando se escribía en la central, digamos, de una agencia, en todas estas terminales, que eran las teletipos, repartidas en todos los periódicos del mundo, aparecía aquello que se escribía en la central. Era como, ¿saben?, una forma de propagación del texto bastante primitiva que entonces parecía modernísima. Entonces, cada periódico tenía una sala de teletipos donde había 8 o 10 máquinas de estas de las distintas agencias, France Press, Associated Press, EFE, la Agencia Nacional, en el caso de Argentina era Telam, y así sucesivamente, donde iban saliendo las informaciones así de primera mano. Entonces yo decía, yo soy el primero que se entera de todo lo que pasa en el mundo. Porque imagínense, era una época en que uno no se enteraba ni por internet que no existía, ni por la televisión que era lentísima para dar información, si acaso por radio, pero la radio también se enteraba por las teletipos. Entonces yo estaba muy emocionado de que era el primero que sabía las cosas que pasaban en el mundo. Me acuerdo que mientras estaba ahí con las teletipos salió la noticia de que en España, esto era principios del 74 o fin del 73, creo que principios del 74, la ETA, un grupo terrorista vasco, había puesto una bomba y había hecho volar al jefe de gobierno, el coche del jefe de gobierno, como 8 pisos en una calle de Madrid, Carrero Blanco, ¿te acuerdas? La calle La Gasca. El coche pasó por encima del edificio y cayó en el patio interno, una especie de una bomba en serio. Bueno, esa era una de las facetas de mi trabajo y la otra faceta era llevarle café a la gente.
cosa que me había hecho temible en la redacción, porque yo siempre fui absolutamente torpe, con lo cual le tiraba café encima a todo el mundo. Yo creo que los presupuestos de tintorería de esos pobres muchachos aumentaron tanto que empezaron a buscar la forma de deshacerse de mí, o por lo menos de quitarme de esta faceta, de esta función peligrosísima. Y así fue que un día, creo recordar, no, estoy casi seguro, que fue el 16 de febrero de 1974, justo antes de la fundación de Bogotá y de algunas otras cosas por el estilo, un señor, un jefe de la sección Vida Cotidiana, Información General y demás, que yo decía un viejo uruguayo, después reconstruí, pensé que debía tener unos 40 años, o sea que era un viejo, pero decrépito, un viejo uruguayo que estaba a cargo de la sección, se había quedado sin gente, sin redactores. Era febrero, es el mes de más vacaciones, era sábado, no había nadie. Y entonces el hombre no llegaba a cerrar las páginas que le tocaban para el día siguiente. Y yo andaba por ahí con la bandeja y esas cosas y me dice, che, pibe, ¿vos podrías ayudarme? ¿Qué sé yo? Digo, sí, ¿por qué no? ¿Te parece que podés redactar una notita, un cable que tengo acá? Yo digo, sí, puedo hacer. La nota era que habían encontrado el pie izquierdo de un andinista japonés que se había perdido en el Aconcagua 10 años antes. Se había perdido todo el andinista, pero por alguna razón encontraron el pie izquierdo. No era una información que fuera a cambiar el rumbo de la historia de Occidente, pero fue lo que me tocó, es lo que hay. Entonces escribí eso, y yo era, como decías hace un rato, bueno en castellano en la escuela. Entonces me salió más o menos bien, y al día siguiente seguía sin haber gente, entonces me dijeron si podía escribir alguna otra cosa, y así fue, por absoluta casualidad, como nunca fui fotógrafo, ni tampoco periodista, pero bueno, vengo simulándolo hace 44 años. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 en esta edición especial, el programa en el que transmitimos la charla que tuvo lugar en Bogotá recientemente del escritor y periodista argentino Martín Caparrós bajo el título ¿Hacia dónde va el periodismo? El título de esta charla que lo escogió usted es ¿A dónde va el periodismo? O ¿hacia dónde va el periodismo? Y la pregunta es esa, la que queremos hacerle todos es ¿y esto hacia dónde va? Mira, yo decía esta mañana, estábamos en RCN, en la radio, que yo preguntas, no unas respuestas, y que además lo defendía sosteniendo que lo propio del periodista es hacer las buenas preguntas. Yo sigo creyendo eso, más allá de que en este caso me servía como chascarrillo para esquivar en primera instancia, que no en segunda, la respuesta. Sigo pensando que realmente la primera gran habilidad del periodista es hacer las preguntas apropiadas, hacer o hacerse. Si uno dijera hacer las preguntas apropiadas, estaría pensando solo en una situación de entrevista, de rueda de prensa, sí, y no me refiero solo a eso, me refiero a algo mucho más general, que es hacerse las preguntas apropiadas, ¿no? Ver qué es lo que vale la pena de averiguar, dada una situación X cualquiera, qué es lo que importa saber. Esto sigue siendo así, por más diversas crisis que pueda haber en la profesión y por más que nos preguntemos mucho hacia dónde va. Pero claro, muchas otras cosas están en una situación que nos parece confusa, difícil, etcétera, etcétera. Yo decía, creo que ayer, que hay una frase de Borges que a mí se me aparece por lo menos 2 veces por día, y ayer se me apareció después de nuevo, así que cumplió con el promedio. Hoy es la primera vez, vamos a ver cómo consigo que se me aparezca más tarde, que es, le tocaron, como a todos los hombres, tiempos difíciles en que vivir. Donde lo importante es como a todos los hombres. Siempre tenemos la sensación de que los tiempos que nos tocan vivir son los más complicados, los más difíciles, etcétera, etcétera. Y puede o no ser una falacia, no importa. Lo cierto es que esa sensación la tenemos siempre. Ayer lo había ligado con otro que se llamaba también Jorge. ¿Quién era? No me acuerdo. No, estaba bueno, pero pensé que me iba a acordar. Qué cosa. En fin. ¿Quién sería? ¿Hacia dónde va el periodismo? ¿Hacia dónde voy yo? Tendríamos que preguntarnos en este momento. A la catástrofe. En fin. Entonces, tenemos esa sensación de crisis. Sí, por un lado,
porque nos parece que nos tocan tiempos difíciles en que vivir, pero también porque hay una crisis muy evidente de los medios, la forma de organización y distribución, producción y distribución del periodismo que imperó durante básicamente todo el siglo XX, que podríamos definir como la existencia de grandes unidades mediáticas, en principio diarios y o revistas, pero después también grandes radios y grandes canales de televisión, o noticias de televisión, pero sobre todo los diarios, que se planteaban como grandes unidades que garantizaban la credibilidad de aquello que ofrecían como información. El público en general les creía, porque bueno, se había establecido una relación de confianza que duraba durante muchos años, o que incluso se heredaba. Quiero decir, uno leía el periódico que leían en su casa sus padres y lo seguía. Y había ese sistema de confianza que estaba muy acendrado, por un lado, y por otro lado un sistema de financiación que tenía que ver sobre todo con la publicidad, que hacía que esos medios tuvieran la posibilidad de mantenerse en el centro de la escena. Muchas de esas cosas empezaron a desaparecer, como ustedes saben, con los cambios tecnológicos que hubo en los últimos 20 años, ¿no? Por el lado de la publicidad, ya todos hemos escuchado muchísimas veces el lamento y la queja de que bueno, ahora la mayor parte de la publicidad se la llevan las grandes empresas de Internet que están empezando a hacer. Es curioso, ¿no? Como en tan poco tiempo pasaron de héroes a villanos, ¿no? Hasta hace 4 o 5 años los nombres de Google, Facebook, Amazon y todo eso eran como el pasaporte y el estandarte de la modernidad más contemporánea, y desde hace unos pocos meses han empezado a convertirse en los malos de la película, ¿no? Podríamos hablar después un poco de eso. Pero digo, el sistema de financiación ya no funciona, esos medios pierden su lugar central en la circulación de la información y además ya no dan garantías. Quiero decir, ya uno no les cree simplemente porque lo publicó tal medio o porque lo publicó tal otro. Lo cual, y es uno de los aspectos del asunto, a mí me parece bastante sano. Yo siempre estuve en contra de esta lectura acrítica de los medios. Yo venía diciendo hace muchos años que lo decía en Argentina, que el Estado debería haber promulgado lo que yo llamaba la ley del 28 de diciembre. Ustedes saben, creo que acá también sucede, ¿no? Que el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, que en países de Europa es el 1 de abril, se publica, los periódicos tenían siempre la costumbre de publicar una noticia falsa, ¿no? Y entonces todos leíamos o leemos los periódicos del 28 de diciembre con una atención y un espíritu crítico redoblados, porque tenemos que ver cuál es la noticia falsa, para que no nos engañen, ¿no? Entonces yo decía que tenía que haber esta ley del 28 de diciembre que consistía en que, por legislación, se obligara a todos los periódicos a publicar todos los días una noticia falsa, para obligar al lector a esta aproximación crítica, para que no nos tragáramos todo lo que nos dicen, sino que lo leyéramos con esa desconfianza que llamamos espíritu crítico. Vieron que según cómo uno llama las cosas, le está dando un valor positivo o negativo. Si uno dice desconfianza, ¿por qué desconfianza? Si uno dice espíritu crítico, dice, espíritu crítico, ¿no? Es lo mismo, en este caso es exactamente la misma aproximación. Y yo pensaba de verdad que, era un chiste obviamente, pero pensaba de verdad que sería una buena forma de fomentar esa manera de la lectura. Curiosamente, en muchos de nuestros países, por distintas razones, esto empezó a pasar sin necesidad de ninguna ley. Una vez más, la sociedad fue más allá de sus cuerpos ejecutivos y legislativos. En Argentina, por ejemplo, esto empezó a pasar porque a partir del 2003, cuando empezó el gobierno de los Kirchner, y sobre todo a partir de 2008, con una serie de sucedidos, la prensa se polarizó tanto que empezó a haber un descreimiento sistemático de lo que contaba la prensa del otro lado.
Entonces todos empezaron a leer los medios teniendo muy en cuenta que eran emisores y emisarios de una determinada posición política. Pero los medios siempre lo son, de algún modo en última instancia, o porque el dueño tururú, o porque el director piribí, o porque pertenecen a un determinado sector social o político o lo que sea. Los medios nunca hablan desde el más allá, quiero decir, siempre hablan desde algún lugar. Lo que pasa es que los mejores consiguen convencernos de que eso no es así. Lo cual no significa ni siquiera que mientan, pero sí que, bueno, dan una visión sesgada del mundo, porque no hay manera de no dar una visión sesgada. Y esto es algo que... ¿Puedo seguir? O? Sí, claro que sí. No, porque me voy, qué sé yo. A mí me importa mucho siempre plantear esta cuestión de lo que recién llamé visión sesgada, pero que podríamos llamar subjetividad, opuesta a esa objetividad que durante mucho tiempo se reivindicó, que últimamente ya ni siquiera se reivindica, porque es insostenible. Pero a lo que voy es, no hay relato que no sea subjetivo, porque todo relato está hecho por un sujeto, por definición. Me gusta dar un ejemplo que me parece que evidencia esto. Si alguien tuviera que escribir mañana, Dios no lo permita, 20 líneas sobre esta charla y dijera, no quiero meterme, voy a ser lo menos subjetivo posible, voy a tomar la desgrabación y voy a poner 20 líneas de desgrabación, no voy siquiera a decir que el calvo era un tarado, que no sé qué, bueno, lo que sea, no voy a decir nada, voy a simplemente transcribir 20 líneas porque ese es el espacio que le asignaron, el que tiene, etcétera, etcétera, va a tener que emplear su más leal saber y entender para elegir qué 20 líneas publica, porque seguramente se enfrentará a 400 y tiene que decidir qué 20 le parecen más interesantes, más relevantes, más representativas de lo que se ha dicho. Eso es el trabajo del periodista, hacer un recorte de la realidad, necesariamente, porque la realidad entera no sería inabarcable, hacer un recorte de la realidad y presentarla a sus lectores, a sus receptores, ¿sí? Ese recorte, el oficio, quiero decir, lo que aprendemos es saber qué recorte vale la pena hacer, que en una situación cualquiera vale la pena de ser contado, nos parece interesante, nos parece informativo, nos parece importante o lo que sea, y que nos parece que es mejor dejar de lado, o que no cabe, o que no vale la pena. Eso es subjetividad pura. Es decir, es un sujeto que está decidiendo. Insisto, no porque sea malo, no porque quiera engañar a nadie, no porque esté haciendo trampa, porque no hay otra manera de contar cualquier cosa que sea, no hay otra forma de narrar que no sea poniendo en juego ese sujeto. Eso es lo que en general los mejores medios consiguieron hacernos olvidar durante mucho tiempo. Parecía que no había sujetos que narraban, que era la verdad, que allí estaba la realidad. Bueno, sin siquiera necesidad de la ley del 28 de diciembre, esta crisis o confusión del periodismo creo que ha hecho mucho para que todos volvamos a tener presente o aprendamos que todo relato es producto de una subjetividad y por lo tanto vale la pena tratar de entender de dónde viene, qué quiere decir, por qué lo dice, etcétera, etcétera. Y aquí los medios técnicos, como decíamos esta mañana, nos ayudan porque hasta hace poco, en general, uno leía un medio. Cuando los medios hablan de la crisis de los medios, entre otras cosas, hablan de que uno ya no lee un medio. Yo, qué sé yo, durante años, bueno, yo por una cuestión profesional leía más de uno, pero la mayor parte de la gente que uno conocía hasta hace 15 o 20 años leía un diario. Y esa era, si acaso, una revista, si acaso escuchaba de vez en cuando un programa de radio, pero eso era todo. Y le creía a ese diario y se dejaba guiar por él, y un diario siempre es una idea del mundo. Hay un señor, un redactor jefe o quien quiera que sea, que decide esto vale la pena ser contado, esto no vale la pena, hay que poner esto más grande, hay que poner esto más pequeño, esto lo vamos a mandar a la página 18. Digo, una vez más insisto, sin la menor mala voluntad, a veces sí, pero no necesariamente, simplemente porque no hay otra forma de hacerlo, ¿sí? En cambio ahora, si uno quiere enterarse de algo, puede en
2 minutos 3/5, comprobar, digamos, chequear qué dicen, no sé, 6 fuentes distintas. Y se arma un relato que abreva de cada una de esas fuentes y que por lo tanto es mucho más rico, mucho más reflexionado, mucho más interesante. Perdona. Sí. No, pero uno podría concluir de esto que dice usted, que lo que pasa en el mundo ahora es que lo que hay es una gran crisis de los medios de comunicación, posiblemente de los grandes medios, pero no del periodismo. Claro, yo creo en eso. Creo que los medios clásicos con los que vivimos durante mucho tiempo están en crisis, pero como por otro lado tienen todavía un peso muy importante, aunque estén en proceso de transformación y vaya a saber dónde, como todavía tienen un peso muy importante, consiguen convencernos de que su crisis es la crisis del periodismo. No es la crisis del periodismo, es la crisis de un modelo de transmisión del periodismo. Es otra cosa, pero han conseguido convencernos de que es la crisis del periodismo. Yo creo que se está haciendo muy buen periodismo ahora como en otros momentos. Con la curiosidad o adición de que ese muy buen periodismo que se está haciendo ahora se ocupa más que en otros momentos de ver cómo se podría difundir. Yo siempre me quejo, digo, porque encuentro que los encuentros de periodistas o congresos o lo que quiera que haya, se habla demasiado de los medios y de cómo se pagan los medios y de cómo se difunden los medios y todo eso, y bastante menos que hace un tiempo de cómo se hace para producir buen periodismo, para hacer buen periodismo. Pero bueno, supongo que hay que empezar a aceptar que justamente la caída del modelo clásico, hegemónico, en el que ya sabíamos cómo eran las cosas, produce este efecto, el efecto de que ahora, además de hacer buen periodismo, tenemos que ocuparnos de ver cómo lo difundimos en muchos casos, porque ya no es automático, ya no es yo escribo algo y lo llevo y mi editor lo publica y ya. Mucha gente, y alguna de la gente más interesante, además de escribir algo, de averiguar algo y pensarlo y contarlo, está viendo cómo hace para armar los medios en los que eso sucede. Hablábamos esta mañana, por ejemplo, de un medio que a mí me parece bastante modélico en ese sentido, que se llama eldiario.es en España. Es gente que venía de un periódico más tradicional, que se llamaba Público, que cerró. El dueño, que era un señor muy rico, decidió que no funcionaba y lo cerró. Y alguna de la gente que estaba en Público decidió intentar un emprendimiento por su cuenta, pero muy pocos, eran si acaso una docena, no creo que más. Y empezaron a funcionar ofreciendo a los lectores posibles que pagaran el periódico, que se suscribieran, digamos, para pagar el periódico. Y les da un privilegio muy menor, que es que los suscriptores, los llaman socios, pueden leer todo el periódico antes de las 8 de la mañana. Aquí sería útil, en Antioquia sería utilísimo. En España no sirve para nada, porque nadie lee el periódico antes de las 8 de la mañana. Es decir, hay gente civilizada que se levanta a las 9, etcétera, etcétera. Pero les dan este privilegio. Y están haciendo muy buen periodismo. Les va bien, llevan 5 o 6 años, tienen decenas de miles de socios y contábamos antes, acaban de sacar hace 10 días una noticia que todavía está dando vueltas, que es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, del partido gobernante de la derecha española, Cristina Cifuentes, tiene un máster en administración territorial y no sé qué, que nunca hizo. Y demostraron con papeles que se había falsificado, que las firmas estaban falsificadas, etcétera, etcétera, y esta señora ahora está a punto de renunciar, y es un escándalo, y ha ocupado eso las primeras planas de todos los periódicos tradicionales durante todos estos días. Digo, están haciendo buenas cosas que quizás no pudieran hacer en otro sistema, en un mecanismo en el que de pronto el periódico tiene algún pacto con el partido gobernante y entonces no lo publica, o tiene algún negocio con vaya a saber quién y entonces tampoco. Bueno, parece que forma parte del trabajo de hacer buen periodismo ahora también, en algunos casos, encontrar las formas de difundir ese buen periodismo. Pero eso yo
realmente quiero que no nos haga olvidar que lo más importante es hacer buen periodismo. Quiero decir, es averiguar, pensar y contar bien las cosas. Y si eso tiene distintas formas, bueno, ahora lo vamos a ver. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 en esta edición especial, el programa en el que transmitimos la charla que tuvo lugar en Bogotá recientemente del escritor y periodista argentino Martín Caparrós bajo el título ¿Hacia dónde va el periodismo? En los últimos tiempos se habla muchísimo de las fake news, de las noticias falsas, sí, y del fenómeno de la posverdad, y en Estados Unidos especialmente el presidente Donald Trump pues dice que los medios de comunicación lo que difunden son estas noticias falsas. ¿Ese fenómeno le inquieta? ¿Le parece que los grandes medios lo están haciendo bien para combatirlo? ¿Cuál es su percepción de las fake news? Bueno, no me inquieta más que hace 10 años, o hace 20 años, o hace 40 años. Quiero decir, inventaron el agua tibia con esto de las fake news, ¿no? Digo, siempre hubo fake news. Lo que pasa es que a los americanos ahora les da por inventar cosas que a todos nos venían pasando desde hace décadas y que como a ellos les empezaron a pasar ahora, bueno, yo creo que tampoco, como a ellos siempre les pasaron, pero ahora se dieron cuenta, entonces suponen que son novedades extraordinarias, como esto de tener un presidente bananero, o que los periódicos cuenten historias notoriamente inventadas, o cosas por el estilo. Es algo de lo que todos sabemos y venimos hablando y sufriendo las consecuencias desde siempre. Entonces, no comparto realmente esta preocupación. Digo, no es que no la comparto, no me preocupa ahora más que hace 20 años. Me parece que, al contrario, ahora hay muchos más elementos para pelear contra la falsificación informativa que hace 20 años. Se le suele echar la culpa de las fake news a las redes sociales y a la circulación digital y todo esto. Y yo creo que es al revés, que justamente la circulación digital hace que sea mucho más fácil detectar esas falsas noticias, porque cuando tu periódico de cabecera, casi único, casi hegemónico, te contaba algo que no era exactamente como era, tenías muy pocas chances de desenmascararlo, de averiguar que eso no era cierto. En cambio ahora, si un periódico X, aunque sea muy prestigioso, cuenta algo que no se sostiene, tienes otros 20 que en 10 minutos te están diciendo, no, eso es mentira, mira, y aquí hay tal información, y aquí hay tal fuente, y ta, y pa, y pum. Quiero decir, me parece que estamos, insisto, mucho mejor equipados que nunca para pelear contra la falsificación informativa, al contrario de esta especie de moda que pretende que ahora sí somos víctimas de eso. Creo que al revés. Usted, entre otras muchas cosas, es famoso y célebre por sus crónicas, por las que escribe. ¿Cómo escoge un tema para dedicarle yo no sé cuántos meses para publicar una crónica? Ya, si supiera. No, nunca lo sé realmente. Yo no sé cómo lo elijo. Tengo un sistema como de constatación, digamos, de puesta a prueba, que es que en general yo soy curioso, quiero decir, si algo soy curioso y soy meterete, no sé cómo se dice. ¿Se dice acá meterete? No. Como me tomen todo, ¿eh? Sí. Chismoso también. Chismoso es un subconjunto de me tomen todo, o metido, o meterete, o vaya a saber cómo se dice en colombiano. Tenemos ese famoso idioma común que nos separa, pero bueno. Pero yo sé bastante colombiano, ¿eh? He aprendido a lo largo de los años, me jacto de más o menos entender el vernáculo, como dicen los americanos. Eso, soy muy curioso y metido y chismoso y me interesan muchas cosas y me dejo, más que me interesan muchas cosas, me puedo dejar llevar por demasiadas cosas, me pierdo. Tenía una amiga hace muchos años que decía que yo era el mono loco que iba de rama en rama todo el tiempo, y supongo que también por eso me gusta el periodismo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en el periódico que les contaba antes a ser periodista o a hacer periodismo, mi padre, que era doctor Caparrós, que era un señor muy serio, intelectual, en fin, con mucha solidez, me dijo, bueno, si quieres ser periodista, en fin, ¿qué va a hacer? Mala suerte, pero trata de, por lo menos, si quieres hacer periodismo está bien, pero trata de no ser nunca un periodista. Y yo digo, ¿qué es ser un periodista? Dice alguien que sabe un poco de todo y nada realmente. Y dije, a mí no me molesta ese programa, es decir, a mí me gusta esa idea. Entonces,
Digo, es esta cosa, el mono loco, salta de rama en rama, trata de saber un poco de todo y nada realmente. Entonces me tientan muchos temas, me dejo tentar por muchos temas. Entonces mi sistema de prueba es este, los desecho. Ya a esta altura sé que es así, digo, no voy a... Pero después el tema vuelve, al día siguiente pienso de nuevo, ay, ¿por qué no hago tal cosa? No. Y así, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Cuando realmente sigue volviendo, es que, bueno, digo, está bien, mala suerte, voy a tener que encararlo. Así que en general es así. Y ayer les contaba, decía que ya una vez dentro del trabajo, mientras estoy trabajando en un tema, tengo una especie de truquito que me sirve para tratar de entender cuáles son las cosas más interesantes, más atractivas de lo que estoy viendo, que es lo que yo decía, lo que le cuento a la función mi novia. Lo de función mi novia fue un problema, bueno, no lo vamos a explicar acá. Lo que le cuento, digamos, a mi novia. Porque uno está en una situación, que yo, si estoy, sobre todo si estoy en otro país o si estoy en otro lugar, hablas por teléfono una vez por día o cuando puedes, qué sé yo, y te dicen, bueno, ¿y qué? ¿Cómo va esto? ¿Y qué tengo? No, lo que pasa es que vi un señor que dice que tiene una... Y eso lo cuentas, y después hay otras 14 cosas que no las cuentas. Y me he dado cuenta a través del tiempo, que las cosas que realmente valen la pena después de incluir en la historia que hago, son aquellas que le cuento a mi novia o a mi hijo o a quien sea que estoy llamando, ¿sí? Como una manera, ¿vieron? Pero nada, no es necesario que sea ni por teléfono ni de lejos. Uno a la noche va y llega y le cuenta a su amiga o a su amigo o a su no sé qué o a su mamá, y hoy me enteré que tal cosa y qué sé yo. Bueno, eso es lo que es como el destilado, ¿no? El destilado de toda esa cantidad de cosas de las que hablábamos antes, de que el periodista, en definitiva, lo que tiene que aprender a hacer es a encontrar qué es lo que vale la pena de ser contado dentro de un magma, una especie de selva de cantidad de cosas que se te ofrecen todo el tiempo. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 en esta edición especial, el programa en el que transmitimos la charla que tuvo lugar en Bogotá recientemente del escritor y periodista argentino Martín Caparrós bajo el título ¿Hacia dónde va el periodismo? Y un paréntesis, ¿por qué le gusta el fútbol? ¿Por qué es hincha del Boca Juniors? ¿Y por qué abandonó al Real Madrid? Uy, cuánta acusación toda junta. Me acusan de ser hincha de Boca. Me gusta el fútbol porque soy argentino, quiero decir, eso no tengo mucha más explicación. Viene ya, como ustedes, viene ya puesto de fábrica. Sí puedo explicar por qué soy de Boca y no es una buena historia. En realidad. Yo cuando era muy chiquito, como les decía, tenía mucha prisa, tenía mucho afán, dicen ustedes, y empecé a leer muy rápido, a los 3, 4 años, leía todo lo que podía. Y recuerdo muy bien, cuando tenía 5, mi abuela Rosita me llevó unos días de vacaciones a Mar del Plata, que es un balneario que hay en la costa argentina. Y en un momento yo fui al baño, me senté en la taza y había unos periódicos ahí al lado. Supongo que los habían puesto no para que uno los leyera, pero bueno, no sé, no quiero entrar en detalles. Y empecé a leer uno, y en ese periódico decía que un arquero, yo no sabía bien lo que era un arquero, que se llamaba Antonio Roma, de un equipo que se llamaba Boca Juniors, tampoco tenía muy claro yo qué era eso, le había parado un penal a un jugador brasilero que se llamaba Delem, de un equipo que se llamaba River Plate, y con ese penal que había parado Antonio Roma, Boca se había consagrado campeón de ese campeonato del año 62. Y entonces yo leí eso, no entendía muy bien, porque como te digo, no tenía las referencias, pero dije, si Boca es campeón, yo quiero ser de Boca. O sea, por triunfalismo puro y duro, sentado en la taza del váter. Es de lo peor que uno puede arguir como origen mítico de su afición, ¿no? Y de su adscripción a Boca. Pero terminó bien, debo decir que terminó bien, porque muchos años después, en el año 2005, yo publiqué un libro que se llama Boquita,
que es como una mezcla de dos cuestiones, básicamente, un trenzado de dos cuestiones. Una es la historia de Boca Juniors desde su fundación, justo 100 años antes, en 1905, y otra es un intento de entender qué significa ser hincha de Boca, que es algo muy idiosincrático, quiero decir, no es lo mismo, o nosotros queremos creer que no es lo mismo que ser hincha de cualquier otro club. Pero hay mucha gente que nos cree cuando decimos eso. Entonces, escribí ese libro y lo presentamos en abril de 2005 en una pizzería de Buenos Aires. Boca tiene una tradición, en una época lo llamaban los pizzeros, entonces tiene una tradición muy ligada a la pizzería porque es de origen italiano, es el club de los italianos de la Boca, ¿no? De un barrio de Buenos Aires que se había llenado de genoveses. Entonces lo presentamos en una pizzería y yo invité a varios jugadores, a varios exjugadores de Boca a que me acompañaran en la presentación. Y uno de ellos era un señor que se llamaba Silvio Marzolini, que era un marcador de punta, un número 3, alto, rubio, muy elegante, que fue designado el mejor marcador de punta en el Mundial del 66, jugaba con Argentina en el Mundial del 66, y que era uno de mis ídolos infantiles. Entonces pensar que él viniera y todo eso para mí era genial. Pero llegó, poquito antes de que empezara la presentación, y me llamó a la puerta de la pizzería. Yo fui hasta la puerta y me dijo, che, disculpame, vine con un amigo, ¿puedo hacerlo entrar? Y digo, claro, Silvio, ¿cómo no lo vas a hacer entrar? Silvio Marzolini además fue el técnico de Boca en el año 81, que fue el único año en que Maradona jugó en Boca cuando era Maradona, cuando era joven y todo eso, y que lo sacó campeón. O sea, era un prócer de Boca Juniors, ¿no? Y digo, claro, ¿cómo no vas a hacer entrar a tu amigo? Me dice, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Se quiere sentar a la mesa con nosotros, a la mesa de presentación. Y yo digo, bueno, sí, qué sé yo, era el amigo de Marzolini, ¿cómo le iba a decir que no? Digo, ¿pero y quién es? Me dice, es Antonio Roma. Era el arquero que había atajado el penalti por el cual yo me había hecho de Boca en la taza del váter de Mar del Plata 40 años antes, sí, 43 años antes. Yo no podía creer, para mí era como el final, pues me emociono todavía cuando lo digo, para mí era el final perfecto del círculo, ¿no? Y el abandono del Madrid, brevemente, para que pueda preguntar la gente. Porque usted era hincha del Madrid y luego renunció. Sí, yo contaba. Yo era hincha del Madrid porque mi padre era madrileño y había sido socio del Madrid antes de irse. Y me hizo hincha, más o menos, del Madrid en los años 60. Ustedes esto tampoco lo entenderán. En esa época, ser para mí hincha del Madrid en Buenos Aires significaba que ni siquiera el lunes, el martes salía en la página 4 de la sección de deportes de los diarios un suelto chiquito abajo con los resultados, el cable de la agencia EFE con los resultados de los partidos. O sea, era una relación lejanísima. Pero yo decía que era del Madrid, un día mi padre me trajo una foto firmada por los jugadores y qué sé yo. Y después me fui, en los años 80 viví en España y ahí sí empecé a ir al campo y demás. Y en algún momento me empezó, nada, bueno, así. Yo lo que contaba a Juan Carlos es que esto me lo preguntó un día Jorge Valdano, que quizás ustedes saben, es un jugador que estuvo en el Madrid, que estuvo antes en la selección argentina, es el famoso que iba acompañando a Maradona en su gol más famoso contra los ingleses. No sé si saben cuál es ese gol en que se eludió a todo el equipo inglés. Y entonces Valdano después decía que en las duchas Maradona le dijo, le dice, disculpame que no te la pude pasar, yo vi que estabas, pero la verdad que no encontré el hueco para pasártela. Y Valdano decía, eso fue lo más humillante que me pasó en mi vida, porque este hijo de puta, encima de haber hecho esa jugada, me veía a mí y me quería pasar la pelota y no sé qué, dice, no podía creer. Bueno, Valdano es ese, y yo un día nos encontrábamos hace 2 o 3 años en una situación y me dijo, pero vos no eras del Madrid, porque me había visto que había escrito cosas más bien con cierto entusiasmo barcelonista y mesista. Entonces me dice, pero vos no eres del Madrid. Digo, sí era, y le conté toda esta historia, y dije, pero ¿sabes qué pasa? Que a principios del 2000, cuando empezaron a ponerse tan prepotentes con el dinero y a comprar a los galácticos y a todo eso, la verdad que me dio un poco de asquito y lo dejé. Y él me miró así y me dice, ¿vos decís la época en que yo era el director deportivo? Dije, sí, me quería matar, me quería que me tragara la tierra, y él se apiadó de mí y me dice, bueno, no te preocupes, a mi hijo le pasó lo mismo, me dijo él, así que bueno. Por eso dejé de ser Madrid,
Por eso y porque el Barcelona durante un periodo, ya no, pero durante un periodo jugó el mejor fútbol que yo he visto en mi vida y llevo 50 y tantos años viendo fútbol. Entonces me daba lástima no querer que ganara ese equipo que era tan extraordinario. Y como de todas maneras yo no era del Madrid, yo era de Boca. El Madrid era un accidente, así una especie de careta que me ponía de vez en cuando. Gracias Martín Caparrós por haber estado con nosotros. A ustedes muchísimas gracias, los espero en una próxima oportunidad.